Vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios y le animo a que ahí donde usted está, incline su rostro y ore al Señor y pídale que hable a su vida. Padre, queremos poner este tiempo de reflexión de tu palabra en tus benditas manos. Que tu Santo Espíritu toque las fibras más sensibles de nuestros corazones. Que seas tú hablando, Señor. Quita de mi boca, de mi mente, cualquier palabra, Señor, que no esté de acuerdo a tu voluntad y a tu enseñanza. Padre, te suplicamos que seamos ministrados en esta tarde por tu palabra, por tu Espíritu. Y como decías tú mismo, que seamos santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, háblanos, deseamos oír tu voz. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hoy continuamos con nuestra serie que la semana pasada iniciamos, que se llama Palabras de Aliento de la Palabra de Dios. La semana pasada en la Biblia nos animaba a no rendirnos. Veíamos la parábola de ahí de Lucas 18 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y veíamos que hay una gran necesidad de orar porque eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nos ayuda a clarificar nuestras peticiones, etcétera. La palabra de Dios nos anima y más en estos tiempos difíciles. Hoy vamos a ver el siguiente sermón. No deje que sus dudas le derroten, no deje que sus dudas le derroten. ¿Y por qué hablar sobre la duda? Porque la verdad es que todos tenemos dudas en nuestra vida. Todos tenemos incluso la tendencia a dudar de nosotros mismos. No sé si le ha pasado, pero de repente usted ha dicho, ay, ¿hice lo correcto? ¿Tomé la decisión correcta? Por ejemplo, de repente usted compra algo y dice, ¿no debería de haberlo regresado? Aunque esas dudas debería de manejarlas un poco antes de adquirir los productos, porque por esa causa muchos están comprando cosas que ni necesitan, ¿no? Pero la duda es un asunto normal en la vida de las personas, incluso de los creyentes. Mire, déjeme mostrarle que existen diferentes clases de dudas en la vida. Cuando nosotros dudamos, por ejemplo, acerca del futuro, a eso le llamamos preocupación. La preocupación es dudar sobre el futuro. Cuando dudamos de otras personas, eso se llama sospecha. La sospecha es dudar de otras personas. Cuando dudamos de nosotros mismos, pues eso podría ser un complejo de inferioridad, tal vez. Cuando dudamos de Dios, eso se llama incredulidad. Pero mire lo siguiente, cuando usted duda de los mensajes que le mandan por WhatsApp o de muchas cosas que se transmiten en el internet o por la televisión, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama inteligencia, porque de verdad deberíamos de dudar de muchas cosas que están por ahí. Mire, cuando dudamos de todo, a eso le llamamos escepticismo. Y por ejemplo, los varones, hay una etapa en la vida que se conoce como la etapa mediana de la vida o de la edad mediana del varón. En ese momento dudamos de muchas cosas. Es una crisis y dudamos, por ejemplo, de la virilidad, dudamos de nuestra capacidad y dudamos de nuestra juventud porque ya no sabemos en qué momento nos encontramos. Pero la realidad es que hay dudas. Dice Santiago 1:6. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. La duda nos hace estar en desequilibrio, nos hace tener mucha inconstancia, mucha impaciencia, mucha inseguridad. Dice Santiago que nos llevan como las olas del mar. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre ello, pero vamos a ver cómo manejarlo. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo podríamos decir que representa a nosotros los cristianos y podríamos hacer la pregunta, ¿los cristianos deberían de dudar? ¿Los cristianos tienen dudas? Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, versos 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Mire lo que Pablo nos está mostrando aquí. Pablo dice, los cristianos pueden tener dudas, pero no deben de permitir que sus dudas le derroten. No debemos de permitir ser derrotados por las dudas en nuestra vida. Y hoy quiero compartir con ustedes un par de cosas. Lo primero que quiero hacer es que analicemos cuáles son las cosas que nos llevan a dudar, cuáles son las causas que nos llevan a dudar, y después quiero mostrarle cómo podemos lidiar con nuestras dudas, cómo usted supera esas dudas. Vamos a ver lo primero, cuáles son las causas de la duda.
La Biblia nos muestra que existen por lo menos 3 causas de duda en nuestra vida. La primera de ellas, cuando somos criticados, la crítica que nos hacen nos hace dudar. Las personas que nos critican nos hacen dudar a veces de Dios. Hay personas que por las cosas que nos dicen nos desafían, a veces ridiculizan nuestras creencias y eso en algunas ocasiones nos hace dudar de Dios. La Biblia habla mucho acerca de personajes llamados burladores, escarnecedores, y todos hemos estado a lo mejor en algún trabajo o algunos de ustedes jóvenes en algún salón de clases donde han sido criticados, han sido desafiados por causa de su fe. En una ocasión escuché a un joven contar una anécdota de lo que pasó en un salón de clases. Dice que su maestra, una maestra de historia, les dijo: miren, la Biblia no tiene sentido. Es difícil entenderla y por esa causa nadie debería de leer la Biblia. En ese momento él se sintió desafiado. Incluso él sintió como una crítica personal porque todos en el salón sabían que él era el único cristiano y su maestra también lo sabía. Pero él se levantó y le respondió: maestra, la Biblia realmente es la carta del amor de Dios para el mundo y principalmente para los cristianos. Sabia respuesta. Y efectivamente, Dios muestra a través de su palabra su gran amor para con nosotros. Pero a veces, cuando critican nuestras creencias, eso nos hace dudar. Los criticones nos hacen dudar a veces de Dios. Mire, la Biblia nos enseña que el mismo David tuvo que lidiar con esta clase de personas. En el Salmo 73 del 8 al 11 dice: son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan, con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra, pero es por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Las críticas, como el mismo David experimentó la crítica, de repente nos hacen dudar. Desgraciadamente, a veces creemos todo a nuestro alrededor, nos afectan esas críticas. Vea lo que dice este pasaje acerca de esas personas criticonas. Dice que son arrogantes, son orgullosos. La mayoría de los criticones son bien egoístas. Si usted escucha a alguien que va a criticar su fe, que se va a burlar de su fe, son bastante orgullosos, bastante egoístas. Pueden llegar de repente a decirle: eres un tonto porque crees en la religión, esos inventos. Si tú eres creyente, eres un tonto. Y de repente eso hace dudar a algunos. Es por eso que es bien importante, hermanos, padres de familia, que fortalezcan la fe de sus hijos y principalmente en la época de la adolescencia. Durante la semana veíamos que la adolescencia es un tiempo de oportunidad, es un tiempo para fortalecer su fe. ¿Sabe cuál es el momento en que más se está perdiendo la gente? En la etapa de la adolescencia y la juventud. Por eso es ahí donde debemos fortalecer la fe. Y principalmente, ¿sabe lo que sucede? En esa etapa, su fe es confrontada, son criticados, se burlan de ellos. Y muchos de esos criticones de su fe son demasiado arrogantes y llegan a decirle a los jovencitos: es que si tú eres cristiano eres un tonto. Pero vea lo que dice la Escritura en el Salmo 14:1. A lo mejor muchos lo conocen. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Dice quién? El necio. No importa cuántos títulos universitarios una persona tenga, no importa cuánto conozca de ciencia, de historia, de filosofía o lo que sea, la Biblia nos está diciendo que si no cree en Dios es un necio. Eso dice la Biblia, es un tonto. Entonces, jóvenes que me están escuchando y usted también que ha sido desafiado, criticado por su fe cuando le han dicho: es que si tú crees en esas historias eres un tonto, la Biblia dice: ¿quiénes son realmente los tontos? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Aquellos que no creen en Dios, la Biblia los muestra como necios o como tontos. Y de verdad, hay una evidencia tan abrumadora que el mismo salmista decía en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios.
Solamente observe la creación, observe la perfección que hay en la creación. Incluso usted mismo obsérvese al espejo y va a ver perfección. Es cierto, de repente algunos kilitos de más, algunas canas, pero hay perfección en su organismo. Esto no se pudo dar espontáneamente. Si creyéramos en esto de darse espontáneamente, podría ser algo como si yo juntara en una bolsa un montón de piezas, de las piezas sueltas de un reloj, sacudiera esa bolsa y de repente saliera un reloj suizo de ahí. Así son las probabilidades de que esto, de que usted y yo surgiéramos por espontaneidad únicamente. No, en la creación, a nuestro alrededor, hay una abrumadora evidencia de la mano poderosa de un Dios. Y además, Él nos dejó un legado, la palabra, la escritura, la Biblia, donde Él quería comunicarnos, donde quiere comunicarnos sus planes y propósitos, donde quiere mostrarnos que se quiere dar a conocer a nosotros y que quiere una relación personal e íntima con nosotros. Por eso la misma Biblia afirma, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nuevamente, puede tener todos los títulos universitarios, posgrados y posgrados, pero la Biblia dice, si no cree en Dios, es usted tonto. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Bueno, yo lo refuerzo un poquito, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, los críticos, los criticones, nos hacen dudar de Dios. Pero vamos a las argumentaciones. Algunas de esas personas que nos critican y que nos hacen dudar, de repente dicen, bueno, la verdad, como esa maestra, esas cosas yo no las puedo entender y yo solamente acepto las cosas que puedo entender. Y bueno, con esa argumentación yo diría lo siguiente, entonces vas a dudar de muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, y eso es lo que está ahorita afectando mucho y se están publicando muchas teorías hoy en día. No podría yo aceptar que alguien haya caminado en la luna. Neil Armstrong, que haya llegado a la luna, eso yo no lo puedo entender. Entonces, no lo aceptaría. Y hay muchas otras cosas. Un ejemplo, y lo he dicho muchas veces, yo no podría aceptar treparme en un avión, pues no entiendo cómo es que un animalote de varias toneladas se levanta en el aire. No lo puedo entender. Y hay muchos que ni lo entienden y sin embargo se suben a un avión. Si nosotros no lo entendemos, entonces, ¿cómo es que usted se toma unas vacaciones yéndose a la playa en un avión? No, o sea, no hay lógica en eso. Además, si Dios pudiera ser completamente entendido, entonces no sería Dios. Hay muchas cosas que no vamos a comprender de Dios porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Entonces, esa argumentación no es muy buena. Por eso, no se preocupe cuando su fe es confrontada, es criticada. Hay muchas argumentaciones que carecen incluso de lógica. David dijo en el Salmo 42, 10 y 11, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas sus horas. Y de verdad, así a veces nos sentimos. Pero vea lo que dice a continuación. Echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces, así seguramente usted ha sido confrontado. ¿Dónde está Dios? A ver, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Y la verdad es que a veces nos olvidamos que nosotros somos causantes de muchas de las cosas a nuestro alrededor. Hay algunas cosas que no vamos a saber nunca siquiera la causa. En la semana se entregó el reporte de la OMS sobre la investigación de la aparición de este virus y entonces llegaron a la conclusión de que ni siquiera fue creado en laboratorio. Y que, bueno, esas son las cosas que nos dicen, pero nunca vamos a saber muchas cosas. Y la gente nos cuestiona, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y eso a muchos les hace dudar. El salmista decía, me consume una mortal agonía, penetra hasta mis huesos cuando me echan en la cara eso. Pero su fe, la fe del salmista estaba puesta en Dios y no importaba lo que le dijeran, lo que sucediera a su alrededor. Vea cómo reaccionaba él. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré.
Él es mi Salvador y mi Dios. Cuando usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando usted está fincado sobre la roca, no hay nada que pueda moverle. Las críticas no van a hacer mella en su vida, pero la realidad es que las críticas de repente nos hacen dudar. Nos hacen dudar. Y los criticones son buenos para eso. Mire, algo que he aprendido de los criticones es que ellos no pueden soportar ver a los cristianos felices. No pueden soportar verlos felices. Y esos criticones quieren que seamos miserables también nosotros. Y por eso es que siempre están tratando de criticar. Y la realidad es que eso de repente puede hacernos dudar. Entonces la primera causa de duda en muchas ocasiones es la crítica que usted recibe en su vida. La segunda causa es a veces nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia puede hacernos dudar. Cuando usted se siente culpable, entonces tiende a racionalizar sus creencias y de repente entonces eso lo hace adaptarse, a adaptar sus creencias a su estilo de vida. Eso es lo que hace a veces nuestra conciencia. Ve lo que dice 1 Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pero vea lo que hacen aquellos que le creen más a su conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Hay ocasiones que el Espíritu habla a nuestra vida a través de nuestra conciencia, pero nosotros como eso a veces no va acorde con nuestro estilo de vida, decimos, no, mejor no. O por otro lado, también nos está mostrando cosas contra de nuestras propias creencias. Si usted tiene una conciencia culpable como resultado de eso, de repente va a comenzar a negar sus propias creencias, comenzará a negarlas. Pero imagine que yo manejo en una autopista, me meto en una autopista y digo, yo no creo en las casetas de peaje. Tampoco creo en todas esas señalizaciones que ponen ahí de que velocidad máxima 110 kilómetros por hora. No, yo no creo esas cosas. Yo no creo en los policías de caminos. No. ¿Puedo yo decir eso? Pero la realidad es que no importa si usted crea o no crea en eso, usted va a tener que pagar casetas. Va a tener que ajustarse a las señalizaciones porque si no, usted puede producir o tener un accidente o pueden levantarle una infracción, aunque usted no crea en la policía de caminos. Muchas veces la incredulidad que algunas personas expresan es solamente una excusa para justificar su estilo de vida. Eso es lo que sucede. En una ocasión hablé con una persona que me dijo así, yo no creo en Dios. Y creo que esperaba a esa persona que yo me sorprendiera por su afirmación. Perdón, pero me vi muy cínico con esa persona, porque mi primera respuesta fue, ¿y? Así fue mi primera respuesta. Me dijo, yo no creo en Dios. Y yo le dije, ¿y? ¿Y qué importa eso? Realmente no es importante el hecho de que no creas en Dios. Lo que realmente es importante es ¿por qué no crees en Dios? Eso es lo verdaderamente importante. Y le daba algunas argumentaciones, le decía lo siguiente. Bueno, mira, vamos a suponer, y le dije, vamos a suponer que Dios sí existe. Si Dios existe, ¿tendrías que hacer algunos cambios en tu vida? Y esta persona dice, bueno, pues tal vez sí, pero no importa lo que dijera, yo no dejaría mi estilo de vida. Entonces el problema no es si Dios existe o no existe. El problema es que tú quieres seguir viviendo tu vida en el estilo de vida que vives y que, perdón, pero a la larga ya te está causando problemas, yo le decía a esta persona. Y la realidad es que hay muchas personas que simplemente no creen o dicen no creer, porque el creer implicaría un cambio en su estilo de vida. Tendría que implicar un cambio. Estaba leyendo anoche un artículo que me gusta mucho, que se llama Psicología del Ateísmo. Se lo recomiendo.
Búsquela ahí en internet, se llama Psicología del Ateísmo, póngale Psicología del Ateísmo PDF y le va a salir ese artículo. Y es un artículo de un psicólogo, se llama Paul Bitz, B-I-T-Z, así se llama él, Paul Bitz. Y él escribió un libro que se llamaba La fe de los que no tienen padre, Psicología del Ateísmo, así se llama su libro. Nada más está en inglés, pero este artículo que le digo sí está traducido al español. Y una de las cosas que él dice, que los ateos, el problema que tienen no es que no crean en Dios, es que están enojados con Dios. Y principalmente la causa del enojo es la relación que ellos tuvieron con su padre. Y pone muchos ejemplos ahí. Uno que maneja así un poquito exhaustivamente es el ejemplo de... Ay, se me fue el nombre de este autor, el que dijo Dios ha muerto, de Nietzsche. Su padre de Nietzsche, él era un pastor luterano. Y Nietzsche fue criado en el Evangelio, pero su padre murió y eso le causó una gran crisis. Y aparte, pues veía en su vida que realmente mamá tenía un peso más alto, la familia de mamá tenía un peso más alto, y esa pérdida de papá le creó una crisis. Se enojó tanto porque papá había muerto a temprana edad. Y entonces eso le llevó a tener un rechazo para con su padre y él no podía concebir a Dios como padre. Viene el ejemplo también de Søren Kierkegaard y él también tuvo una crisis con papá. Pero si ustedes observan, él tenía una fe diferente. Nietzsche negaba la existencia de Dios, pero nuevamente realmente era un problema con papá. Pero Søren Kierkegaard llegó un momento en que se dio cuenta que su papá tenía una doble vida, pero ya el grande le pidió perdón. Y entonces se fortaleció nuevamente la imagen de papá en la vida de Søren Kierkegaard. Y él lo dice, que esa imagen de papá le ayudó a fortalecer su imagen que tenía del Dios como padre. Entonces, muchas veces lo que nosotros negamos es nada más lo hacemos para tratar de justificar nuestro estilo de vida. A veces nuestra conciencia nos hace dudar de Dios. Nuestra conciencia puede hacernos dudar. Y la tercera cosa que puede llevarnos a dudar son las circunstancias. Y esta es la razón número uno por la cual la gente duda de Dios. Las circunstancias pueden hacernos dudar de Dios. Por ejemplo, cuando nuestras oraciones no tienen respuesta, cuando ocurre una tragedia, cuando nos enfrentamos a una situación que parece imposible de resolverse. Y quiero mostrarle un ejemplo. Jesús allá en el mar de Galilea cuando hubo una tormenta. Tal vez lo recuerde usted. Está en el mar de Galilea con sus discípulos y él durmiendo. Y se desata una gran tormenta. Quiero que leamos el pasaje ahí en Marcos 4, 35 al 41, que dice de la siguiente manera. Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Subraya esa frase. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó simplemente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mire, están en medio de la tormenta, despiertan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y si usted reflexiona en esa frase, se dará cuenta que es la frase típica, es nuestra reacción típica cuando nos encontramos bajo presión, bajo mucha tensión. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Comenzamos a dudar. Yo estoy seguro que muchos hemos cuestionado a Dios. Señor, ¿no te importa lo que estoy pasando? ¿No te importa la crisis que estoy viviendo? ¿No te importa la soledad que estoy experimentando? ¿No te importa? Empezamos a dudar de Dios. ¿No te interesa lo que nos está pasando? Así reaccionamos y dudamos. Las circunstancias a veces nos hacen dudar.
Pero mire, si usted le preguntara a las personas que se encuentran en la calle, ¿usted cree en Dios? Yo le puedo asegurar que más del 90% le diría que sí. Pero la realidad es que creen en un Dios del que dudan. Creen en un Dios del que dudan. Muy en su interior hay dudas sobre ese Dios en el que dicen creer. ¿Realmente nos ama? ¿Se puede confiar en Él? ¿Está interesado en nosotros? ¿Es real? ¿Es personal? ¿Cómo es? Esas son las dudas que tiene la gente. Creen en un Dios del que dudan. Incluso los ateos, como le decía hace un momento, no son más que personas que no es que no crean en Dios, es que están resentidos con Dios. O no solamente resentidos con Dios, han tenido algunas experiencias, han vivido ciertas experiencias que le han hecho dudar de Dios. No tienen muchos de ellos razones intelectuales genuinas para dudar, sino son las experiencias que ellos han pasado en su vida. Las personas ateas realmente dudan de la existencia de Dios, porque tal vez fueron dañadas por algún cristiano. Así se lo digo. Algunos fueron dañados por sus padres. Muchos dudan de la existencia de Dios porque cuando eran niños a lo mejor fueron a una iglesia y alguien les lastimó o algún cristiano dijo algo y entonces ellos pensaron esto, dijeron, si eso es ser cristiano, no, olvídenlo. Muchos de los ateos son personas realmente resentidas con Dios o que fueron lastimadas por algún cristiano. Las experiencias nos hacen dudar de Dios. La crítica nos hace dudar. Nuestra conciencia a veces nos hace dudar y las circunstancias pueden hacernos dudar de Dios. Pero ¿cómo evitar que sus dudas le derroten? Como decía el apóstol Pablo, pasamos estas experiencias difíciles, pero no estamos derrotados, no estamos abatidos, nos levantamos. ¿Cómo hacer, cómo evitar que sus dudas le derroten? Algunas sugerencias de la palabra de Dios son las siguientes. La primera de ellas, admita sus dudas. Admita sus dudas. Sea honesto y diga, tengo algunas dudas en mi vida. Usted no puede superarlas a menos que empiece reconociéndolas. Yo conozco muchas personas cristianas que se sienten intimidadas por sus dudas. Les surge una duda, esa duda comienza a asomarse allí en su mente y piensan, a lo mejor ni siquiera cristiano soy. Quizá Dios ya no me va a amar si tengo estas dudas. No pueden enfrentar la realidad de que tienen preguntas legítimas y honestas en su vida. Son preguntas honestas. Y quiero que veamos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista. Jesús, si usted observa la escritura, ahí en Mateo 11 se refirió a Juan el Bautista como el hombre más grande que jamás había existido. Así se refirió Jesús a él. Pero incluso Juan el Bautista tenía dudas. Vea lo que dice Mateo 11, versos 2 y 3. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista estaba en prisión. Las cosas no le estaban sucediendo bien, no estaba yéndole bien, estaba mal, estaba en un punto muy bajo en su ministerio, preso. Las cosas iban mal. Y entonces envía a algunos de sus discípulos con Jesús a preguntarle, ¿eres tú o me equivoqué? Tal vez cometí un error. ¿Realmente eres tú el Mesías? Observa, el mismo Juan el Bautista tenía dudas. Después Jesús envía a estos discípulos de regreso con Juan para tranquilizarlo. Si usted observa, Jesús no lo condenó. Jesús no lo criticó. Y entonces en el verso 11, ahí siga usted la lectura allí en el capítulo 11 de Mateo, en el verso 11, Jesús se dirige a la multitud y les dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Observe lo que dice, Juan el Bautista es el hombre más grande que jamás ha nacido. Y justo este hombre, el más grande que jamás ha nacido, como dijo Jesús, había expresado sus dudas a Jesús. ¿Eres tú el Mesías o me equivoqué?
¿Eres tú o esperamos a otros? El hombre más grande, así lo calificó Jesús, expresa dudas acerca del mismo Jesús. Pero Jesús no lo criticó, no lo condenó, no lo regañó. ¿Quiere ver otro ejemplo? El ejemplo de Tomás, uno de los discípulos, aquel que dio origen a la famosa frase que mucha gente usa: yo hasta no ver, no creer. Vamos a ver el ejemplo de Tomás. Juan 20 del 24 al 29. Tomás, al que le apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás dijo: mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Si usted observa la historia, Tomás se perdió la primera aparición de Jesús allí con los discípulos, cuando llegó a estar ahí con los otros discípulos. Y entonces Tomás, después de que ya llegó con ellos, les dijo: yo no voy a creer hasta que yo lo vea por mí mismo. Cuando Jesús reaparece nuevamente, vio a Tomás. ¿Qué dice los versículos que hizo? ¿Lo regañó? ¿Lo criticó? ¿Lo menospreció? ¿Le gritó? No. Yo me imagino al Señor Jesús, para mostrarle las marcas en sus manos, que abrió los brazos. Y no solamente haciendo una señal para que viera sus marcas, sino haciendo una señal de aceptación. Jesús abrió sus brazos de amor para Tomás y Tomás se volvió en un verdadero creyente. ¿Cuál es la verdad que encontramos en estos pasajes? Que ni las dudas, ni siquiera las dudas pueden lograr que Dios deje de amarnos. Incluso si usted duda, Él le ama. De eso se trata la historia de Tomás. Vea lo que dice Judas 1:22. Tengan compasión de los que dudan. La Biblia nos dice: sean misericordiosos con los que tienen dudas. ¿Y por qué? Quiero mostrarle que existe una diferencia entre duda e incredulidad. Hay una diferencia entre dudas e incredulidad. La duda es cuando usted honestamente no sabe lo que Dios quiere hacer en determinada situación. Eso es duda. Hay ocasiones que ni siquiera sabe cómo orar por ello. La duda es cuando no sabe lo que Dios quiere hacer. La incredulidad es cuando usted sabe lo que Dios quiere hacer y usted toma la decisión de hacer algo diferente. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Biblia. Y yo sé de muchos chavos que no le hacen caso a eso. Lo saben. Eso no es duda. Eso es incredulidad. Hay muchas cosas que el Señor le muestra en su palabra, pero usted decide hacer otra cosa. Eso es incredulidad. Y eso es pecado. La Biblia nos muestra claramente que es pecado. Pero Judas nos dice: tengan compasión de los que dudan. La fe más fortalecida realmente surge de las luchas con nuestras dudas. Si usted lee los Salmos, si usted lee el libro de Job, usted va a encontrar que David dudaba, Job dudaba. David, podemos encontrarlo diciendo: pues, Señor, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué les pasan cosas malas a gente buena? Señor, no sé lo que está pasando. David era bien honesto con el Señor. Job también en algunas ocasiones, él, parafraseándolo, ¿no?, decía: Señor, ¿es que realmente me amas? Job cuestionó a Dios. Señor, ¿realmente sabes lo que está pasando? ¿Realmente tienes el poder de cambiar mi situación? Y podemos encontrar así muchos personajes en la Biblia que dudaban, tenían dudas. No eran incrédulos, sino simplemente no sabían lo que Dios estaba haciendo en determinado momento.
Estaban aceptando sus dudas. Abraham, por ejemplo. Abraham no creía que él iba a ser padre a los 90 años de edad y que su esposa, una mujer mayor, iba a tener un hijo. Él no lo creía. Incluso ella se rió. Ella se rió. Y porque ella se rió, sabemos que ella no creyó lo que el Señor les decía. ¿Y por qué digo que no creyó? Realmente si Sara hubiera creído que iba a tener un hijo, ella no se hubiera reído. Yo creo que hubiera llorado, porque a su edad hubiera llorado de felicidad, hubiera llorado de espanto, tal vez, no lo sé. Pero sabemos que muchos de los personajes bíblicos tenían dudas. ¿Usted ha tenido dudas? ¿Tiene dudas en este momento? Si tiene dudas, yo le digo felicidades. Simplemente es usted un ser humano. ¿Cómo evitar que las dudas nos derroten? Lo primero es aceptar que tenemos dudas. La segunda cosa, dude de sus dudas. Le va a sonar muy loco esto, pero de verdad, la segunda cosa que usted tiene que hacer es dudar de sus dudas. Y es irónico porque hacemos exactamente lo contrario. Dudamos de nuestras creencias y creemos en nuestras dudas. Eso es lo que hacemos. No tiene sentido, ¿no? Lo que debemos hacer es creer en nuestras creencias y dudar de nuestras dudas. Dude de sus dudas. Vea lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. No confíes en tu propia inteligencia. Podría yo decir nuevamente, dude de sus dudas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que usted más escucha? ¿Escucha la palabra de Dios o escucha sus sentimientos? ¿Qué es lo que usted escucha? Le voy a decir lo que a veces dicen sus sentimientos. No me siento amado. Yo no siento a Dios en mi vida. No siento a Dios cerca en mi vida. No siento que Dios tenga un plan para mi vida. No siento que yo sea lo suficientemente bueno. Nuevamente le pregunto, ¿usted escucha la palabra de Dios o escucha sus sentimientos? ¿Escucha las circunstancias o escucha lo que dice la Biblia? Si va a escuchar usted lo que la Biblia dice, nuevamente escuche Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Dude de sus dudas. Y yo sé que esto es algo difícil de entender. Y estaba pensando en cómo podría ilustrar esto esta mañana. Y me acordé cuando mi esposa y yo decidimos casarnos. Yo a los 22 años terminé mi carrera profesional y empecé a trabajar profesionalmente. 6 meses antes de terminar mi carrera ya tenía un buen trabajo. Me tocó la época en que se ganaban millones. ¡Wow! Al salir de la escuela, mi primer sueldo profesional fue 1,300,000 pesos. ¡Wow! Bueno, hoy serían 1,300 pesos nada más, pero era una gran cantidad. 22 años. 3 años estuve trabajando ahí y wow, me iba bastante bien. Hasta tuve algunos muy buenos recursos ahorrados. Pero era un jovencito que, pues a lo mejor tenía algunos planes, pero Dios tenía otros planes para mi vida. El Señor me llama al ministerio. Y wow, eso se reduce a menos de un cuarto de lo que yo estaba ganando, mucho menos. Unos años después conocí a María Elena, nos hicimos novios precisamente un 14 de febrero de hace casi 28 años. Un año y medio después, casi 2 años, después de habernos conocido, orado al Señor, decidimos casarnos. Y tal vez sonaba esto muy loco, porque ¿sabe cuáles eran mis ingresos? Eran 1,500 pesos mensuales. 1,500 pesos mensuales. Teníamos muchas dudas. Y habíamos platicado de que cuando nos casáramos ella no iba a trabajar.
$1,500 mensuales. Y sería, ahorita, en este tiempo, póngale el doble, unos $3,000 mensuales de este tiempo. ¿Le surgirían algunas dudas como para tomar alguna decisión así? Pero confiamos en el Señor. Recuerdo, nos íbamos a casar y no teníamos absolutamente nada. Bueno, después su hermana iba a salir de aquí de México, nos vendió su lavadora, su refrigerador y ¿qué otra cosa fue? La estufa, ¿no? Estufa, lavadora y refrigerador. Bueno, ya teníamos. Bueno, pero no teníamos ni siquiera dónde sentarnos. Cuando fuimos al seminario, no teníamos ni dónde sentarnos. Me acuerdo que mis suegros nos regalaron una recámara y algunos de nuestros paseos de esos primeros meses de recién casados era ir a ver lugares donde hacen muebles, a verlos, pero no teníamos recursos. Una de las cosas que no podemos olvidar es que en ese tiempo queríamos unos muebles de aquellos rústicos, ¿no? Íbamos aquí a San Fernando a verlos y pues no, era imposible. Y había ahí en el seminario un tablero donde gente de la primera iglesia bautista de Satélite ponía anuncios. Y vimos una sala y un comedor. Pero antes nos habían regalado una mesa de ahí de donde ella trabajó. Pero vimos una sala y un comedor rústicos, bien bonitos, así como queríamos. Y me dice ella, habla. Y digo, pero si no tenemos dinero, tenía dudas. Y ella me dice, pues tú habla. Y hablamos, ¿no? Oye, mira, vimos el anuncio, ya me presenté que yo era estudiante del seminario, y él era un joven, parece que era negociante, algo así. Dijo, pues si quieren tal día vamos a verlo, ¿no? Fuimos a verlos. Estaban nuevecitos, todavía tenían el plástico en las sillas. Y lo vimos y nos encantaron. Y ya cuando nos íbamos a despedir de él, me dice, ¿cómo ven? Y digo, ¿y cuánto cuestan? Dice, se los voy a dejar en lo que me costaron, $3,500. Imagínense, yo tenía un sueldo de $1,500. Creo que en ese tiempo ya eran $2,500, pero pagábamos nada más de seminario, un poquito más de $1,000, $1,500. Y lo demás era para el sostenimiento, gasolina para el carro, porque desde allá veníamos hasta aquí, hasta Ciudad Universitaria. 3,500 me dijo. Híjole, dice, bueno, véanlo y ustedes decidan cómo me lo pueden pagar. ¿De verdad? Sí. Me acuerdo que ya íbamos en camino y en el mismo camino le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Sí, te pagamos $1,000 mensuales. Dice, ok, está bien, pero si en un mes no pueden pagarme, no se preocupen. Me lo pagan después y no se acumula ahí, páguenmelo como puedan ustedes. O sea, tantas cosas de verdad que el Señor hizo maravillosamente para con nosotros, que aprendí a dudar de mis dudas. Y mi esposa me enseñó a eso, a dudar de mis dudas. Aquí yo encuentro una moraleja. A veces es difícil de entender esto, pero cuando Dios le mande a usted a hacer algo, cuando Dios ponga algo en su vida, no tiene que resolver todas las dudas y todas las preguntas antes de decir sí al compromiso. No tiene que tener todas las respuestas antes de comprometerse a aquello a lo que Dios le esté guiando. Dude de sus dudas. Dude de ellas. Como le decía, a veces lo hacemos al revés. Dudamos de nuestras creencias y creemos en nuestras dudas. No, dude de sus dudas. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y la última recomendación, inicie con la fe que ya tiene. Inicie con la fe que ya tiene. Puede ser solamente quizá un poquito de fe, pero comience con esa fe que ya tiene. Me encanta Marcos capítulo 9, donde se relata una hermosa historia. Un papá preocupado por su hijo. Un papá que está viendo a su hijo padecer. La Biblia registra que por causa de un espíritu mudo, así dice. El padre veía cómo su hijo se iba consumiendo, dice en la Reina Valera, se iba secando,
Se iba consumiendo por causa de eso. Dice que le sacudía en algunos lugares. Los discípulos no pudieron hacer nada. Pero entonces llega Jesús. Jesús miró a este padre y le dijo, mira, yo puedo sanarlo si crees que lo sanaré. Jesús le dijo, si crees, al que cree, todo le es posible. Entonces este padre de familia, es una declaración que quedó registrada ahí en el verso 24 del capítulo 9 de Marcos. Vea lo que dice. Él dijo, sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Suena un poco contradictorio eso, ¿no? La Reina Valera dice, sí creo, ayuda a mi incredulidad. O por fin, ¿crees o dudas? Este papá fue verdaderamente honesto. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame a vencer mi incredulidad. Y seamos bien honestos. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Puede estar lleno de fe y de dudas al mismo tiempo? Mire, si usted puede tener la fe de que Dios quiere que haga algo, ¿no le ha pasado que a veces aún así tiene mucho miedo? Usted tiene la fe de que Dios va a hacer algo, pero se muere de miedo. Las dos cosas al mismo tiempo. Y claro, así sucede, porque valor no es la ausencia de miedo. No es la ausencia de miedo. Valor es seguir adelante a pesar de todos sus miedos. Usted puede tener fe y dudas al mismo tiempo. Este padre de familia estaba lleno de fe, pero también de dudas, pero a pesar de sus dudas honestas, siguió adelante. Expresó su fe en Jesús y Jesús hizo un milagro. Jesús sanó a su hijo. Mire, no importa cuán débil o frágil crea usted que es su fe, es suficiente. Es suficiente para experimentar el mover de Dios. No se necesita mucha fe. Le voy a leer el siguiente versículo, Mateo 17, 20 y 21. Por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Vea la última frase, para ustedes nada sería imposible. Si tienen una fe tan pequeña como la semilla de mostaza, nada les será imposible. Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Seguramente esta frase la han oído y fue sacada de aquí. La fe del tamaño de una semilla de mostaza mueve montañas. Pero quiero decirle lo siguiente, no invierta lo que dice el pasaje. El pasaje no dice que si usted tuviera la fe del tamaño de una montaña, entonces podría mover un pequeño grano de mostaza. Eso no dice la Escritura. A veces queremos invertir el versículo, como si se necesitara una fe enorme para hacer una tarea pequeñita. Y mire, la realidad es que todos tienen fe. Muchos esta mañana desayunaron, mamá o su esposa les hizo un suculento desayuno y usted se lo comió y eso es fe. Usted creyó que mamá no le puso un poquito de veneno ahí, ¿no? Usted tuvo la fe necesaria y se lo comió. ¿No le ha pasado eso? Usted tiene fe de que sale de su casa en medio de esta pandemia. Al salir de su casa, eso necesita fe, requiere fe. Tiene fe cuando se sienta en una silla y ella no se va a caer. Todos tienen fe, pero realmente eso no es lo que importa. Lo que importa, y espero que no me tache de hereje, lo que importa ni siquiera es su fe. Lo que importa es dónde usted deposita su fe. Eso es lo que verdaderamente importa, en dónde tiene puesta su fe. Y déjeme decirle lo siguiente, no se necesita mucha fe para ser cristiano, solamente necesita un poco de fe. Déjeme compartirle la siguiente ecuación. Ya sabe que yo crecí con una mente matemática y me gustan las ecuaciones. Observe esta ecuación que tiene que ver con la fe. E incluso si quiere por allí, escríbala. Un poco de fe más
un Dios grande, eso es igual a grandes milagros. Un poco de fe depositada en un Dios grande, eso va a producir grandes milagros. No es el tamaño de su fe lo que hace la diferencia, es el tamaño de su Dios, es en quien usted ha depositado su fe. ¿Por qué no dice como este padre de familia, Señor, creo, ayúdame con mi incredulidad? Ponga su fe, deposite su fe en un Dios grande y experimentará grandes resultados en su vida. Yo he hablado con muchas personas que dicen que no quieren comprometerse, ni intentar o comenzar, por ejemplo, un ministerio hasta que hayan clarificado todas sus dudas. Esa no es la forma en que se hace. Si así fuera, no se requeriría fe. Hace tiempo vino una persona y me dijo, oye, pastor, quiero bautizarme, quiero unirme a esta iglesia, pero ¿no crees que primero debería de resolver todas mis preguntas y dudas antes de bautizarme? Y bueno, usted sabe que vamos a iniciar una clase prebautismal. Por cierto, todavía hay oportunidad de que ustedes se unan. Mándele por ahí un mensajito a Aldo o pongan un mensaje aquí en los comentarios para ponernos en contacto con usted. Pero yo le dije a esta persona, realmente no necesitas resolver todas tus dudas. Yo llevo más de 35 años de creyente y todavía tengo muchas preguntas. Si usted recuerda, yo algún día le he dicho que cuando esté delante de la presencia de Dios, le voy a hacer muchas preguntas. Si usted ha decidido creer en Jesucristo, usted bien puede bautizarse. Sí, le animo a que forme parte de este grupo. Hay algunas cosas que van a quedar más claras, pero realmente no necesitamos tener todas las respuestas para seguir a Jesús. Tiene que empezar con la fe que ya tiene. No tiene que entenderlo todo. En una ocasión, un hermano cuando comprendió esto dijo, ¿por qué nunca me dijeron que podía hacerme cristiano y resolver todas mis dudas después? A veces estamos enseñando mal. Si usted observa la Gran Comisión, ¿recuerda la Gran Comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué aparece primero, enseñar o bautizarse? Observe, bautizándolos. Y después de bautizándolos aparece enseñándoles. Primero demanda obediencia. No necesita usted comprenderlo todo. Simple y sencillamente el Señor demanda obediencia. Por eso le animo que empiece con la fe que ya tiene. Cada pequeño paso que usted va a dar hacia Jesucristo le va a alejar de las dudas, le va a alejar del desánimo, de la depresión, de la desesperación. Quiero preguntarle, ¿de qué duda esta mañana? ¿De qué duda de Dios? Yo estoy convencido de que en estos tiempos que estamos pasando, algunos realmente están luchando con esto. Algunos realmente le están pasando mal en estos tiempos de pandemia y dudan del amor de Dios. Si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Dudan de su amor. Algunos dudan del cuidado de Dios, si Dios realmente me ama, si realmente le importo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no hizo algo? Algunos incluso dudan del poder de Dios. Dios, mira esta enfermedad que tengo. Es una enfermedad terminal. Mira, mi esposo, mi esposa se fue. Mi novio me dejó. Y dudan del poder de Dios. Algunos incluso están dudando del perdón de Dios. Ya han pedido perdón al Señor, pero todavía en su interior están sintiéndose culpables. Dios, todavía me siento culpable, por favor perdóname. Lo han confesado más de 1000 veces. Y a mí me parece escuchar la voz diciéndole, hey, ya basta de eso, ya te he perdonado. ¿Por qué dudas de mi perdón? Algunos pueden estar dudando de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me espera? ¿Qué me depara el futuro? ¿Me han despedido del trabajo? Todos tenemos dudas.
admítalas. Luego dude de sus dudas. Y tercero, comience con la fe que tiene. Mire, ¿será posible que una persona sepa con certeza que irá al cielo después de que muera? ¿Será posible eso? Si usted le pregunta a muchas personas, oye, ¿tú tienes la seguridad de que si hoy mueres vas a ir al cielo? Muchas respuestas va a escuchar como esta. No, 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 bueno, eso solamente Dios al final. Bueno, quién sabe qué es lo que Dios decida. Mire, la Biblia misma dice que se escribió para que usted pueda tener la certeza de que cuando muera va a ir al cielo, no importa lo que pase. Usted puede tener esa certeza. Vean lo que dice Primera de Juan 5:13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. La misma Biblia nos dice que están escritas allí para que usted pueda saberlo con seguridad. Así que puede saber sin lugar a dudas que cuando muera irá al cielo. Y eso no significa que no va a cometer errores, que no pecará, que no va a decepcionar a algunas otras personas o a usted mismo. No significa que será perfecto el resto de su vida, no. Pero no tiene que ser perfecto para ir al cielo. Tiene que depositar su fe en Jesucristo. Y yo le doy muchas gracias a Dios que no llegamos al cielo por nuestras obras. Nadie lo lograríamos. Yo no creo que usted o yo pudiéramos esforzarnos lo suficiente para ser perfectos. Yo si tuviera que ganarme mi entrada al cielo, no, yo no podría hacerlo. Para ser lo suficientemente bueno como para ir al cielo y llegar a Dios, tendría que ser tan bueno como Dios. Él es perfecto, yo no lo soy. La Biblia dice que todos somos pecadores. Gracias a Dios que ese no es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted deposita su fe en Jesucristo, no en sus propios esfuerzos, y entonces puede vivir seguro. ¿Qué fue lo que convirtió a Tomás, ese Tomás escéptico? ¿Qué lo convirtió en creyente? Fue un encuentro personal con Jesucristo. Eso lo transformó. Un encuentro personal con Jesucristo. Si usted nunca lo ha tenido, lo necesita. Necesita un encuentro personal con Jesucristo. Necesita conocer a Jesucristo personalmente. Y a lo mejor lo único que necesita es decir como ese padre de familia, creo, pero ayúdame con mis dudas. Ayuda mi incredulidad. Dígale, Señor Jesús, quiero creer en ti, ayúdame con mis dudas. Y quizá este sea el momento más importante de su vida. Necesita empezar con esa fe, con ese poquito de fe que usted tiene, pero depositándolo en el lugar correcto. Depositándolo en ese Dios grande que le ama. Depositándolo en ese gran Jesús que dio su vida por usted y por mí. Yo sé que muchos de ustedes están luchando realmente con sus dudas, pero en el fondo, allí en el fondo de su corazón hay un poco de fe. Y es como esa semilla de mostaza que va a permitir que crezca y crezca en su vida. Va a permitir que usted note la diferencia en su vida y en la vida de quienes le rodean. Hoy es su día y puede dejar que esa fe brote y florezca. Ponga simplemente su fe en Jesús. Y eso es mucho más grande y más importante que cualquier duda que tenga sobre muchas cosas que son difíciles de entender. Yo le desafío a que dé ese primer paso hoy, comprometer su vida con Cristo, y eso le va a dar una nueva confianza. No necesitará dudar del futuro, ni dudar del amor de Dios, ni dudar de las incertidumbres de la vida por más tiempo. Puede enfrentarlos con confianza. La enseñanza allí en la Biblia es que Dios toma a los escépticos y los convierte en creyentes. Puede usted leer la historia de Abraham, puede usted leer la historia de José, la historia de Jacob, la historia de David, tantas historias ahí. Dios es especialista en tomar escépticos y transformar su vida
en grandes seguidores creyentes de Jesús. ¿Por qué no le dice a Jesús en esta tarde: Señor, quiero creer, ayuda con mi incredulidad? Dígalo honestamente y sinceramente: Jesucristo, quiero ser creyente, ayúdame con mi incredulidad, te pido que vengas a mi vida, pon tu espíritu en mí. Señor, sabes que yo no lo entiendo todo, pero te pido que vengas a mi vida. ¿Quiere usted decirlo? Ore al Señor en este momento y dígale: Señor Jesús, te necesito. Hay muchas cosas que no entiendo, pero si algo sé es que me amas, que diste tu vida por mí. Pongo, Señor, en tus manos mi vida y mi esperanza. Tú sabes que hay cantidad de dudas, pero ayúdame con mi incredulidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra conciencia y de las críticas, podemos acudir a ti. Gracias por entendernos completamente. Ayúdanos a admitir nuestras dudas para que podamos sacarlas a la luz, luchar con ellas y superarlas. Ayúdanos a dudar de nuestras dudas y a creer nuestras creencias. Ayúdanos a comenzar con la fe que ya tenemos. Ayúdanos a darnos cuenta de que solo se necesita un poco de fe, puesta en un gran Dios como tú lo eres, y comenzaremos a ver cosas grandiosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De todo corazón espero que el Señor disipe o le ayude a usted a enfrentar todas las dudas por las que está pasando en este momento. La palabra de Dios tiene la respuesta a muchas de esas preguntas que usted tiene. Le digo, hay muchas que solo hasta que estemos delante de su presencia. Y realmente muchas de esas preguntas son los porqués. Y a lo mejor deberíamos de empezar a transformar nuestros cuestionamientos. Dejar de preguntar por qué y empezar a decirle al Señor: muéstrame para qué. Que Dios le bendiga.